esos clásicos, arranca al niño de los brazos y me forzaba mucho a entrar en el molde de todos. Yo no tuve ese despertar. La lección más grande de la educación en casa ha sido... ¿Qué pasa cuando una mamá autista decide educar a sus hijos fuera del sistema? Muchas veces se habla de homeschool y otras de autismo, pero pocas escuchamos cómo se vive todo junto. Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar por completo la forma en que entendemos la educación, la maternidad y el autismo. Porque muchas veces se habla desde una idea muy teórica, con libros, metodologías, incluso algunas recetas, pero pocas veces escuchamos realmente cómo es vivirlo en primera persona y además siendo una mamá autista. Cómo se organiza una familia, cómo se manejan la sobrecarga, las rutinas, los diferentes intereses, las emociones con el aprendizaje cotidiano. Para hablar de todo esto, he invitado a esta maravillosa mujer, Katisa Pérez, mamá de 4, homeschooler, autora del blog Creciendo Contigo y una voz muy valiosa dentro de la comunidad de homeschool en Perú. Ella se define como mamá homeschooler a tiempo completo, casi psicóloga y en pleno aprendizaje de la vida. En sus escritos insiste en la importancia de aprender a escuchar a los niños, confiar en sus intereses, respetar sus ritmos y priorizar el vínculo por encima del rendimiento académico. Hoy nos explicará cómo fue descubrir su autismo y cómo influyó todo esto en su forma de criar y educar. Desde su experiencia como mamá homeschooler, asesora de familias y recién diagnosticada con autismo. Bienvenida. Gracias, Marti. Bueno, muy contenta de estar acá y con ganas de compartir. A mí me gusta mucho hablar, por eso a veces tengo que ir midiéndome. Y ya me conoces tú, que soy de hablar bastante, pero espero igual que en este compartir podamos sacar algo juntos. Estoy convencida. Bueno, para empezar, Katisa, ¿cómo llegaste al homeschool y en qué momento sentiste que era por acá el camino adecuado para ti y para tu familia? Este inicio de la vida sin escuela, como lo llamo yo, lo he comentado varias veces. Yo veo muchas familias a veces que se contactan conmigo porque quieren saber cómo es la educación en casa, cómo empezar, qué es lo que tienen que saber. Eh, yo no tuve ese inicio, yo no tuve ese despertar. La que me lleva a la educación en casa o la vida sin escuela es mi niña, cuando tenía 4 años y no se adapta a la escolarización. No eran esos clásicos, arranca al niño de los brazos porque no quiere quedarse. Y fue así una semana y yo sentí que algo no estaba bien. Yo no me sentía bien y yo veía que mi hija tampoco se sentía bien cuando yo la dejaba. No sé cómo realmente me acordé. Vino a mí este modo de vida que es la vida sin escuela y me acordé que había escuchado homeschool en algún lugar y empecé a averiguar y ese fue el inicio para, para decidir no enviar a nuestra hija a la escuela. Desde el día que decidimos, que fue, creo que ella llegó a ir unas semanas, le dije a mi esposo que no la iba a mandar más. Al día siguiente mi niña estuvo tranquila, no hubo esa ansiedad que ella sentía. Entonces, por eso digo que yo no busqué la educación en casa, sino fue mi hija que me llevó a través de ese camino que yo creo que ella ya lo había tenido previsto en su futuro, ¿no? Ella fue la que me llevó ahí. Esto es como muy armónico, ¿no? Como también una escucha increíble y una aceptación para las decisiones. Sí. Entonces, cuando tomasteis esta decisión, ¿cómo reaccionó tu entorno? Mi entorno más cercano, que es mi esposo, él confía mucho en la intuición que tengo yo.
felizmente, confía en mí. Y él apostó por lo que yo veía que era mejor para nuestra familia. Mis hijos estaban muy emocionados porque ellos vienen de la escolarización y hasta ellos se fueron enganchando en el camino. O sea, es como, cuando nosotros tengamos hijos, tampoco los vamos a llevar a la escuela porque crecen libres, porque la vida sin escuela no es una manera de enseñar. Y ellos se dieron cuenta cómo de alguna manera uno va cambiando en el camino cuando vas acompañando. Los abuelos creo que sí estuvieron un poco más resistentes porque ante el desconocimiento uno tiene miedo. No, no es maldad o no es, o sea, no es un sentimiento negativo, sino creo que es un poco de miedo hacia lo desconocido y sobre todo que ellos vienen de la escolarización regular, pero con el tiempo vieron que mi hija es una niña siendo niña. Y ya, no lo aceptaron, ahora hablan sobre homeschool, sí, ya tienen en su vocabulario aceptado esta manera de vivir. Y en relación a los demás, a amigos, a vecinos, la verdad yo nunca me he enfrascado en discusiones con lo que es mejor o lo que no es mejor. Simplemente mi papel es acompañar y fluir en este camino. No me pongo a discutir con las personas que si por qué eh, vivimos así sin escuela o no. Es tranquilo mi camino. ¿Tu hija ahora cuántos años tiene? Tiene 14. 14. Desde los 4 años suyos a los 14, hace 10 años que estás en Sí, pleno camino del aprendizaje en casa, del sin escuela. sí. Acá en el Perú, a los 3 años, ya se les pone en el kinder. Ella no fue a los 3 años porque a mí me parecía muy pequeña. A los 4 probamos y no, pues no ligó eso. Empezamos a educar en casa y ella no ha llegado a pisar, ¿no? Un aula de escuela. Ajá. Entonces, hubo un momento en tu vida que decidiste crear la comunidad de aprendizaje Homeschooling Perú Sí. para familias y para niños, para... Cuéntanos un poco. Nosotros veníamos de buscar comunidad, encontramos comunidad, pero a veces uno se da cuenta que en la comunidad hay diferentes tipos de familia o se juntan por ciertas cosas o ciertas características iguales, ciertas ideologías. Nosotros llegamos a una comunidad cristiana que nos acogieron muy bien, pero no era nuestro camino. Entonces salimos de ahí. Yo conocí a una referente del School en el Perú, que es Vicky Rengifo, y ahí fue que con ella conversando iniciamos en la comunidad Homeschooling Perú. Después ella sale de la comunidad porque su niño iba a ir al colegio y yo me quedo a cargo de la comunidad, era virtual, hasta que Rafaela tenía 5, que es mi hija, y yo empiezo a quedar con una sola familia en reunirnos en un parque cerca a mi casa todos los jueves. Todos los jueves nos vamos a reunir. Y de ahí fueron 2 familias, y de ahí fue 3 familias, y de ahí llegamos a ser 120 familias, ¿no? Entonces, sí ha sido un camino, ha sido con bastante trabajo, ¿no? Yo a veces he dicho, a veces he desenfocado un poquito la atención de la educación en mi casa por la comunidad, pero realmente era un todo, era para que Rafa no tenga esa falta de socialización, que es un mito, que eso me di cuenta en el tiempo. O sea, él tiene que tener amigos, eso es un proceso que se da. Pero así se creó la comunidad y de 2 familias terminamos en 120. Ya la comunidad tiene 8 años y yo este año ya me he retirado de la comunidad porque, bueno, Rafa ya tiene 14 y ya tiene otros intereses. Qué potente. Tu diagnóstico como autista llegó hace relativamente poquito. ¿Cómo Uy, fue sí. este proceso de descubrirte con esta
condición neurodivergente y darte cuenta de que ya había algo en ti que vivía la realidad de una manera diferente. ¿Qué pasó? Bueno, yo siempre he sentido que vivía la realidad de una manera diferente. O sea, tú te das, si yo me pongo a pensar, yo me acuerdo de niña que, que en vez de salir al recreo me quedaba en la biblioteca leyendo, o que no me gustaban mucho ciertas comidas, o de adolescente tuve problemas de conducta en el colegio, no sabía regular mis emociones. Entonces, con el paso de los años, es como que vas acumulando experiencia, ¿no? Así como uno tiene un currículum de trabajo, de una hoja de vida, igual de, yo sentía de las cosas que no me hacían sentir como parte de. Entonces, era cositas que yo me daba cuenta, pero de alguna manera no quería aceptar y me forzaba mucho a entrar en el molde de todos. Entonces, cuando había una reunión y yo terminaba muy cansada y todos estaban bien y yo estaba drenada, decía, algo acá no está bien. Simplemente no es que esté mal, solo era diferente. Y tantas cosas así llegaron a mí y por ahí leyendo información leí ciertas características y decía, yo encajo en esto totalmente. Y me hice la evaluación y para mí el diagnóstico ha sido algo revelador. No es que, o sea, yo puedo hacer esto porque tengo un diagnóstico, ¿no? Porque a veces se confunde que puedes esconder detrás de un diagnóstico, justificarte. Para mí ha sido revelador porque ha venido a enseñarme lo que soy, aceptar lo que soy y me encanta que pueda tener muchas respuestas a todas las dudas que tenía en mi cabeza. Ha sido como que, ay, te dan a lo que dices, ya sé por qué, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo. Es como un reconocerse, un volverse a amistar con una misma, me imagino, como decir, Sí, eh, sí, tengo estas características, son válidas, aunque no encajen siempre al resto de la dinámica de la diferente gente. sí. Entonces, claro, a mí esto me hace preguntarme, cuando este diagnóstico pone una etiqueta que es necesaria, porque muchas personas no saben cómo interpretar ese comportamiento diferente de vivir la realidad, que muchas veces no se entiende, no se reconoce, e incluso cuesta de vivir con dinámicas diferentes. Mi pregunta sería, ¿cómo sería la manera natural de relacionarse con una persona autista para que ella se sienta incluida, comprendida, reconocida? Mira, yo no sé cómo, qué respuesta te daría hace unos años atrás. Simplemente yo creo que es respeto, o sea, es respetar. Para mí es una palabra respeto. Cuando un niño lo llevan a una reunión teniendo una neurodivergencia como el autismo, y está la música y están las luces, y tú ves que el niño no quiere estar ahí, respetarlo y sacarlo de ahí. No es un entorno que le agrade, por eso es que está dando señales de que no es su lugar. Y, y cuando alguien es mayor es igual, o sea, una anécdota, yo iba al centro comercial y yo subía donde había mucha gente y veía borroso, me sentía mareada, borroso, y yo decía, debe ser el colesterol, porque no entendía por qué me pasaba, ¿no? Y a veces cuando yo entraba en el centro comercial y no había gente, no me pasaba así, ¿no? Entonces, creo que en mi familia se ha dado cuenta de todo lo que me pasaba y me respetan, ¿no? O sea, es como cuando vamos a comprar algo y Renzo me dice, o sea, ¿ya quieres irte? Entonces, sí, le digo, ya me quiero ir. No sé,
tal vez puede sonar raro, pero no es raro en la neurodivergencia. Yo tengo, y te comenté, ciertas tazas que a mí me gustan para tomar. No tomo en todas las tazas. Entonces, ¿qué hace mi esposo, mis hijos? Me sirven en las tazas que sí saben que tomo. Entonces, es respeto, nada más. O sea, no es algo que tengas que hacer como mucho, respetar y oír. Y eso para mí es nada más. Sí, me encanta. Acompañar desde el ser que cada uno es, ¿no? Es ¿Mm? escuchar con presencia, con atención, con respeto, lo que estás diciendo. Y no dar nada por sentado, me imagino. El hecho de Así que es. el adulto tiene prisa, prisa para llegar, no sé, siempre va con automatismos, entonces no tiene esa pausa para decir, uy, este niño aquí no responde como yo tenía previsto que respondiera. Muchos adultos empujan y pasan de largo la respuesta del niño. En cambio, claro, una forma natural sería escuchar y acompañar a esa respuesta particular. Claro, Que, porque, perdón que te corte, o sea, que escuchamos a nuestros amigos cuando nos dicen algo, escuchamos a nuestro jefe cuando nos dice algo, escuchamos a la vecina, a nuestra prima. ¿Por qué no escuchamos a nuestro hijo? O sea, ¿por qué es alguien, en qué categoría o por qué categorizamos? El niño no lo escuchas, el adulto sí. O sea, ¿cuál es la diferencia? Entonces, es hay un, escuchar nada más. sí, hay una tendencia a centrar el mundo en el adulto, ¿no? Lo que llaman adultocentrismo. Pero bueno, justamente el homeschool, la educación en casa, ¿no? Cambia esta mirada. Cuéntanos un poquito cómo es tu mirada. Uy, mi mirada ha sido realmente, ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Yo empecé la educación en casa con mucha expectativa, mi hija no se adaptó al colegio y decía, bueno, ¿y ahora qué? Tengo que... Lo primero que hice fue y me compré un montón de materiales. Materiales que me han durado como 7 años porque no los usamos. Uno va cambiando y para mí la lección más grande de la educación en casa ha sido el aprender a confiar. Muchas veces yo tenía en la cabeza, yo tengo un tema con las matemáticas, no somos muy amigos, ¿sí? Entonces yo decía, ¿y cómo yo le voy a enseñar matemáticas a él? Pasó el tiempo, le iba acompañándole en lo que le gustaba, ya le gustaban los animales, le gustan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que a veces yo no sé y me tengo que informar por el interés de ella. Una vez fuimos a comprar un helado y estábamos en la cola y me dice, yo lo pido. Bueno, y me dice, mira mamá, si este helado está a 2 por 5 soles, significa que cada uno está a 2 soles 50. Yo no tenía ni idea cómo había hecho eso en su cabeza. Y ese día fue el que dije, ella tenía 5 años y medio cuando me dice esto. Entonces dije, esto es cuestión de confianza. Para mí, eh, la educación en casa me ha enseñado muchas cosas más de las que aprendí en el colegio. Y también acompañarla a ella me ha dado mucho conocimiento. Por eso para mí la confianza es primordial en el acompañamiento. La confianza en que el aprendizaje se da, sino que Se da, es aquí. así Y, es. y entonces, desde tu condición neurodivergente, ¿qué aspectos tienes la sensación que te acompañan, que te son beneficiosos para, De la neurodivergencia, sí, para ya, acompañar en el homeschool? mira, yo siempre hago listas, ¿ya? O sea, a mí me ayuda mucho ser organizada, pero también es un poco raro porque nosotros hacemos no homeschool propiamente, sino hacemos educación autónoma o unschooling, que no es que tengamos horarios rígidos o horarios para ciertas
para ciertos cursos. Nosotros hemos ido muchos años con la manera de pensar que el aprendizaje no está seccionado en matemática, comunicación, ciencias, sino es un todo, ¿no? Como el clásico ejemplo que se da de cocinar. En la cocina hay química, hay comunicación, hay matemática, pero a mí lo que o sea, lo que yo he traído de esta, de la neurodivergencia es que a mí me resulta ser organizada, ¿ya? Yo tengo una libreta para el club de lectura, tengo una libreta donde escribo lo que siento, tengo una libreta para las actividades de Rafa, tengo una libreta para los gastos de la casa, o sea, yo lo llevo así. Eh, la libreta que yo llevo para las actividades de Rafa, ya, muchas de las actividades que yo propongo no se dan, ¿sí? Entonces, mi pensamiento que es rígido en muchos aspectos, el acompañar en casa me ha hecho como flexibilizar ese pensamiento. O sea, también me ha hecho romper ciertas cosas que traigo ya del autismo, podría decir, ¿no? Y he tenido que ir rompiendo en el acompañar a mi hija, ¿no? O sea, mis actividades yo las tengo, yo tengo mis horarios, intento que podamos hacer ciertas cosas, pero también me doy cuenta que yo no puedo forzar, o sea, no me gusta forzar, entonces sí me hace ser más flexible, ¿no? Un equilibrio entre la estructura y la libertad, Así es, las rutinas, lo que es previsible y los intereses suyos, ¿no? Toda una mezcla claro. que has podido Sí, flexibilizar. ¿Has tenido mucho trabajo para hacer este desarrollo de flexibilizar? ¿O ha ido surgiendo de manera natural? ¿Has tenido días difíciles, digamos? mira, en los días difíciles, porque yo creo que todos tenemos días difíciles, lo que he hecho es rendirme ante el día difícil. O sea, aprendí a rendirme y no luchar contra algo que no puedo. O sea, hay situaciones que nos pasan mucho a veces a las mamás que educamos en casa. Por ejemplo, hacemos una propuesta que nos ha tomado unos días con material que nos ha llevado que nos desvelemos y el niño no se enganchó, no le gustó, no la miró y eso a ti te hace sentir mal, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? O él no va a aprender, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones creo que las pasamos todos en diferentes tiempos, en diferentes contextos, pero a mí lo que me ha servido mucho ha sido rendirme. O sea, si esto no va, no va. Y si ella se quiere poner a jugar, que juegue. O sea, igual sé que el juego es aprendizaje. Entonces, también lo que es importante es cuando vas a entrar al mundo de vivir sin escuela, es informarte y leer, y porque si no vas a estar en constante pelea o vas a querer replicar en la escuela en tu casa. Entonces, lo que yo he hecho en los momentos difíciles es decir, bueno, no se da por este lado, lo propondré después o simplemente sigo adelante. Entonces, rendirte ante las situaciones que no puedes controlar. Fíjate, sé que aprendiste de muchas metodologías. Ya nos contarás un poquito qué metodologías te interesaron. Cuéntanos un poco cómo has recogido todas estas informaciones y herramientas, materiales, recursos que te han permitido organizar en el día a día y dar respuesta a las inquietudes de tu hija, de Rafa. Vale. Cuando nosotros iniciamos la vida sin escuela, así como me fui a comprar un montón de material, regletas y colores y plumones, Eh, mira, justo ahí viene un tema relacionado con la neurodivergencia. Eh, Me enfoqué en todo lo que era pedagogías alternativas, ¿no? Entonces me fui por Waldorf, que es algo que me gusta mucho. Esta pedagogía siempre me ha gustado. Eh,
También hice una formación de Charlotte Mason, ¿sí? Que es una de las metodologías que es propiamente para el homeschooling. Después, ¿qué más he hecho? Mm, hice cursos de neuropsicología. Lo último que hice fue, ¿cómo se llama esta? Reggio Emilia, que también es muy linda. Y, y yo intentaba como ir usando diferentes recursos a los intereses de ella. Me acuerdo mucho eh, en matemáticas, como contaba, que yo me he amistado un poco más con las matemáticas, pero no somos todavía muy amigas. A la hora de presentársela a mi hija, yo quería una manera diferente a la que me habían dado a mí. Y ahí utilicé Waldorf. Y cada operación matemática en Waldorf tiene un enanito, ¿no? Eso es el cuento de los enanitos. Entonces me metí de lleno y a Rafaela le presenté el enanito rojo que era la suma y el amarillo que era la resta. Y fue de una manera muy orgánica, tanto así que ahora Rafa tiene 14 y me dice, mamá, yo me acuerdo de los enanitos, ¿no? Y para mí el signo de suma es rojo y el de resta es amarillo, porque utilicé muchas cosas, pero también con el tiempo te das cuenta que más no es mejor. Entonces, querer mucho es a veces como ahogar el aprendizaje en casa. El año que hicimos Desaprender, que vino acá Germán Doin, él dijo algo que me gustó mucho. Dice, a veces estamos como que muy eh, nuestro enfoque está tanto en las pedagogías y queremos integrarla en nuestro día a día, que vamos haciendo un Frankenstein de la pedagogía. En nuestra educación en casa ahí le metemos Waldorf y la cabeza es Reggio Emilia y las piernas es Montessori. Entonces, a veces hay que relajar un poco y escuchar lo que el niño trae. Es importante que uno se especialice o se eduque o haga cursos de lo que le interesan, pero la brújula es el niño. Cuando a mí me dicen, ¿y qué currículo sigues? Ah, le digo, lo que le interesa a ella. Entonces, sí, hay recursos que puedes ir usando, pero de acuerdo al interés también. Y cuando estás metida en el mundo del aprendizaje libre, yo creo que se abre toda la creatividad que estaba sellada y que de alguna manera la escuela te la sella, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces, sí he hecho uso de diferentes pedagogías, diferentes recursos, pero mientras ella ha ido creciendo, ya hemos ido desarrollando otras habilidades, que ha ido que vayamos disminuyendo la intervención de las pedagogías activas en casa. Aprendizaje por proyectos también es una especie de metodología, pero en realidad, como la vida son pequeños proyectos, bueno, independientemente de la metodología, cuéntanos un poco algunos proyectos y cómo, en qué grado han sido autodirigidos por ella y en qué grado tú has ido acompañando y cómo. Inicialmente, ya ves, también me metí a estudiar esto de aprendizaje basado en proyectos. Eh, en casa, mm, casi siempre he seguido o he intentado seguir el interés de ella. Ha sido pocas veces las que yo he presentado un proyecto porque se desinflaba en el tiempo. Es cuando tú vienes muy entusiasmada a quererle enseñar algo que no le interesa en absoluto, se va a desinflar. Y eso es lo que me gusta a mí de la vida sin escuela, que ella tiene la libertad de decirme esto. ¿Sabes qué, mami? O sea, este tema como que no me gusta mucho y también te enseña a aceptar, ¿no? Aceptar de alguna manera el no, no quiero, no me gusta, no porque sea su mamá o la acompañe, no, tenemos que hacer esto. No, hemos ido haciendo diferentes proyectos. Me acuerdo que uno que nos llevó mucho tiempo
fue todo lo del sistema solar. Una pared del comedor la pintamos con pintura de pizarra, entonces tenemos una pizarra gigante en el comedor. Entonces, este proyecto del sistema planetario nos llevó mucho tiempo y teníamos pegadas cantidad de planetas y cada planeta tenía las lunas y le encantaba un video de YouTube donde te enseñan cada sonido de los planetas. A veces un proyecto te puede llevar meses. Cuando el niño está enganchado, te lleva meses, pero también es importante tener en cuenta que un proyecto puede ser que quiere hacer una torta. O sea, un proyecto no siempre tiene que ser pomposo. O sea, el sistema planetario, los dinosaurios en la era mesozoica, me estoy inventando, ¿no? Entonces, también puede ser, quiero hacer una torta de fresa. Ella tiene muchos proyectos, por ejemplo, le gusta hacer comida japonesa, le gusta hacer mochis. Entonces ella entra a la cocina, me dice, voy a cocinar, entra con música y ya está. O sea, confío en lo que hace ella. Y cuando ella necesita ayuda, me va a decir hasta dónde. Entonces ha tenido así como proyectos que suenan el sistema planetario y le pusimos un nombre, ¿no? Nuestro proyecto se va a llamar Milky Way, ¿no? Que es el sistema planetario en inglés. Y hicimos experimentos y puedes hacer muchas cosas. A veces un proyecto es como que agarras la punta de la madeja de la lana. Jalas y jalas y jalas y sale otra cosa. Hemos hecho cantidad de proyectos, o sea, hicimos también de los insectos. Entonces, cuando el interés de ella era tanto, a mí también me entusiasmaba. Entonces, yo de una pared a otra tenemos como una pequeña un pasaje para salir a la sala. Y entonces en ese pasaje le pegué lana, así, como que fuera una telaraña. Entonces una misión de ella todas las mañanas era como salir de la telaraña para llegar a la sala. O sea, ella tenía las ganas y yo le tenía el entusiasmo. Igual en la sala con una cinta masking tape, me acuerdo, le hice una tela de araña grande donde ella iba bailando. O sea, hemos tenido muchísimos proyectos. Ahora más grande su proyecto, por ejemplo, es aprender japonés. Ella se metió a un taller de japonés. Entonces van, de acuerdo a la edad, van variando, pero sí hemos tenido proyectos grandes y seguimos teniendo, porque no hay proyecto pequeño, porque para ellos todos sus proyectos son grandes, ¿no? Y esto me hace recordar una frase que no la sabré decir exactamente, pero es como lo serio que es jugar en serio. O sea, jugar es muy serio, ¿no? Sí, Algo así como la importancia de jugar, jugar ese juego espontáneo en el cual sí, uno desarrolla todas las habilidades que tiene y el juego te permite fallar, ¿no? Entonces, no hay esa carga emocional en el cual te derrumbas y te frustras, sino que vuelves a probar y vuelves a probar porque es un juego y porque todo vale. Entonces, sí, en el ahí juego todo va. en el juego todo vale. Esto permite dejar de jugar porque es libre. Entonces, cuando uno termina, termina. Pero eso que dices es bien importante, porque como adulto le hemos perdido esa importancia tan grande al juego. Entonces, ¿qué pasa? Deja de jugar, ven, vamos a trabajar la ficha de matemáticas. O sea, le estás Mm. quitando tiempo valioso. Lo que muchas veces me ha pasado a mí es que yo tenía alguna actividad para propuesta, no de acuerdo a su interés, y ella me decía, estoy jugando. Y por dentro era, ¿la dejo jugar o la llamo? Y ahí entra la confianza. La dejo jugar y ya está. Y pasaba y al rato cuando quería y me íbamos a hacer algo, sí, le digo esto. No, entonces mejor ya primero termino de hacer, anda a hacer lo que primero tenías que hacer. O sea, la prioridad siempre la ha tenido lo que ella tiene que hacer, que era coser la ropa de su juguete, que era hacer muñequitos, que era hacer una casa. Ya, yo he dicho, no, o sea, ella, cuando ella quiere aprender qué son palabras esdrújulas, sobre esdrújulas, ella lo va a querer porque es su interés. Ahorita no lo es. Ahorita es hacer
coser. Entonces, que primero vaya lo que a ella le interesa. Todo lo demás va a llegar en su momento. Y la importancia, ¿no? De coser, o sea, de aprender a coser y todo lo que conlleva también, toda la tecnología que conlleva. Desde agarrar un centímetro es importante. ¿Qué consejo práctico le darías a una familia que recién empieza, ya sea una familia con o sin condición neurodivergente? Mi primer consejo es que se relajen. ¿Por qué? Porque si sacaste a tu hijo de la escuela para volver a replicar, mejor date un tiempo. Solo date un tiempo de, de conectar con tu hijo. Porque para mí esa es la brújula. Cuando preguntan, ¿y qué le voy a enseñar? No tienes por qué preguntarme a mí qué le vas a enseñar. Observa qué le gusta a él. Entonces, para mí lo importante es relajarte. Cuando vas a empezar a educar en casa y nunca mandaste a tu hijo a la escuela, no hay un empezar, porque siempre lo has ido acompañando, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que las vivimos, pero no las reconocemos. Conozco muchas familias que han llegado a mí y me dicen, oye, quiero a mi niña educar en casa, ya va 5 años y jugamos y leemos. Y le digo, pero tú ya estás educando en casa. Entonces es eso, es confiar en nuestra intuición, tomarnos un tiempo de descanso y observar a nuestros hijos para poder conectar con ellos. Ese es mi consejo. Me encanta. Esto me lleva al libro que estamos leyendo en el club de lectura de Altea, que se llama El arte perdido de educar, si no me Ah, equivoco. sí, Y en uno de los capítulos comparte esa realidad donde los chicos viven, ¿no? Que es la familia y bueno, todo lo que comporta vivir en una casa, ¿no? Lavar platos, barrer, hacer la cama. Y que si esto desde pequeños, que es cuando ellos quieren participar y colaborar, les dejamos y nosotras reducimos el tiempo de, de prisa que llevamos, ¿no? Para resolver y las expectativas de que se haga muy bien, ellos lo aprenden jugando. Y para ellos es una manera muy importante de sentirse en la familia y sentirse útiles, es ser parte de. ser Ellos son parte de la familia, ¿no? parte. Pero no, yo cocino, tú andas leyendo un libro, yo cocino, ¿no? Entonces escucharlo, él quiere cocinar, pues adelante, que cocine. Cuando tiene 18 años y dices, pero ¿por qué no sabe cocinar? Ahí está la respuesta. Exacto. Lo importante que es la vida del cada día, ¿no? Lo que dices de acompañar las familias que te dicen, no, si yo ya leo y tal. Bueno, esto es Así aprender. es. Bueno, es muy lindo todo lo que vas compartiendo. Mm. Em, para ir cerrando, me gustaría que me expliques un poco qué te enseñaron tus hijos sobre vos misma. Ya han salido Uh, varias cosas. Sobre todo hoy que estamos hablando de las mamás autistas, en este aspecto. Mira, mis hijos me han enseñado a aceptarme. Mis hijos han vivido con una mamá no convencional, una mamá que no era tan cariñosa como las mamás que son cariñosas, pero sí muy atenta a todo, ¿no? Entonces, mis hijos al aceptarme así, me enseñaron a aceptarme yo. O sea, no estoy mal, soy así. Entonces, ellos también, cuando ya saben del diagnóstico, me decían un abrazo, mami, pero así nomás, porque a ti no te gusta tanto, ¿no? Y yo aprendía, no, sí me gusta, ahora me gusta. O sea, yo quiero romper eso, ¿no? O sea, quiero abrazar y sentir el corazón de mi hijo acá. Entonces me enseñaron a aceptarme. Y para mí fue la mejor enseñanza. O sea, en ellos he visto reflejados muchas cosas que si yo retrocediera el tiempo, diría, no, sería mejor en...
No, no sería mejor nada. O sea, lo que soy ahora es lo que soy y ellos me enseñan a aceptarme así como soy, ¿no? Entonces, el abrazo así de lejitos y ahora le digo, no, o sea, abrazo de verdad. Ellos me entienden, me comprenden y para mí eso es suficiente. Hermoso. Bueno, Katy, muchas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Sí, quería añadir algo que me pareció importante. Yo escribí en Instagram hace poco sobre las mamás autistas y me escribieron varias mamás y varias amigas y también personas que no conozco en persona, pero me hablaban de que ellas tenían como rasgos o se sentían muy identificadas en lo que yo hablaba. Entonces, no es fácil vivir en la suposición, no es saludable. ¿No? Entonces, si hay alguna manera que si tú tienes algo que te resuena por ahí, es mejor que vayas a resolverlo, porque una vez que se resuelve, llegan muchas, muchas respuestas a ti. Te aceptas, te quieres y no tienes por qué andar justificándote frente a nadie como eres. Entonces, mi consejo sería, si tienes algo que te resonó de la neurodivergencia, anda a hacerte una evaluación. Vas a tener las respuestas a las preguntas que no podías responder antes. Ese sería mi consejo. Gracias, Katy. Bueno, gracias por abrir tu corazón, por explicar todas estas experiencias tan súper valiosas y estoy convencida que esta conversación va a ayudar a muchísimas mamás, a muchísimas familias que hoy están cansadas y se sienten distintas porque capaz están transcurriendo ciertas neurodivergencias y pueden sentirse fuera de lugar. Yo creo que tu voz es una voz muy sabia que Mm. va a dar tranquilidad y confianza a muchas familias. Así que Gracias, bueno, Marte. No, gracias. espero que todavía tenemos mucho más por compartir. Creo que este tipo de conversación puede ser cantidad Eterna. de temas, ¿no? Sí. Y Sí, entonces, si hay otra oportunidad, nada, yo estoy acá dispuesta a la conversadera, que tanto me gusta. genial. Pues sí, sí, buscaremos otra oportunidad, seguro. Bueno, voy a dejarlas donde pueden encontrarte para comunicarse contigo, para que te sigan, para que sigan profundizando sobre estos temas. Todas las publicaciones que hace Carlisa son muy, muy frescas, la verdad es que a mí me encantan. Así que bueno, es una invitación para que la conozcan más profundamente. Si os interesa seguir explorando temas de homeschooling en todas las áreas que puede tocar, se pueden suscribir y van a recibir anotaciones o avisos para descubrir nuevos referentes, nuevas referentes que nos van a explicar sus puntos de vista. Un abrazo.